insistamos en la fuerza de la localidad, en el poder local, en el empoderamiento de la gente que resuelve problemas reales. Insistamos, tenemos la oportunidad que se están discutiendo esas leyes, por favor, insistamos en solo ese tema. Sin lo local no hay futuro. Sin el poder local no hay manera de resolver los problemas ambientales. Todavía, como hace 50 años, una comunidad no sabe qué es público y qué es privado. En un municipio no sabe dónde está la línea de lo público y lo privado. Una cosa tan elemental. No sabe dónde está el borde del parque, dónde está la reserva forestal en un municipio. Solamente, gracias por mencionar, dejo esa idea. Sin lo local no hay futuro ambiental. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Pablo, por esas reflexiones finales. Ahora nos gustaría poder contar también con las reacciones de ustedes que nos están acompañando el día de hoy, los que están interesados. Creo que nuestros excelentes panelistas con sus reflexiones finales abrieron un muy buen espacio para tener un debate. Muchas gracias. Yo tengo un comentario al libro y es una ausencia que noto en el sentido de la evaluación de la posición de Colombia en las negociaciones. Me parece que es un tema sensible y es un tema supremamente importante para el país. Yo creo que es necesario explicitar cómo ha sido y qué ha sido la posición de Colombia. Estamos todos con la idea de que hemos sido líderes, que hemos hecho una cantidad de maravillas, de cosas, pero no sabemos exactamente cuál ha sido la posición en estas negociaciones y por qué se han tomado esas posiciones, cuál ha sido el trasfondo político y quiénes han sido los actores de esas posiciones, quiénes han sido los determinantes. Particularmente me sorprende el cambio que ha tenido Colombia en los últimos años en el sentido de generar nuevos espacios de alianzas y patrocinar rupturas en esquemas tradicionales, etcétera, que sería muy interesante saber cuál es el trasfondo, por qué se está dando y a dónde va eso. Entonces, ese es un punto. El segundo punto, sí, ya más de debate político, es, bueno, ¿y el gobierno colombiano y el Estado colombiano en qué está? Aquí, en medio de esto, ¿en qué está? ¿En qué estamos nosotros? ¿Cuál es la línea que se está siguiendo? Porque lo que se ha hecho, pues es un ejercicio técnico muy bonito para decir cuál es la contribución de Colombia y cómo va a ser el proceso de adaptación, etcétera, a unos escenarios totalmente ilusorios, totalmente vagos, impensados, que no existen en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tocar ese punto un poquito más sí amerita también un poco de trabajo, y los felicito y las felicito por el libro, que me lo leí todo. Muchísimas gracias. Muy buenas las ideas para una segunda edición, que podamos profundizar más en esa historia del rol de Colombia en las negociaciones. Es cierto, tocamos el tema de la posición de Colombia, pero de pronto hubiera sido interesante poderlo profundizar más. Manuel, quería hacer no, sobre ese tema, vamos, eso se hizo adrede, no resolvimos no ponerlo de Colombia porque tendríamos que haber alargado el libro muchísimo, porque realmente, entre otras cosas, en este momento yo estoy escribiendo un capítulo para un libro sobre las negociaciones de cambio climático en los últimos 25 años y cómo se ha insertado Colombia en las negociaciones globales, ¿no? Un libro para el Centro de Estudios Internacionales de los Andes. Pero digamos, el tema es muy interesante, porque hubo un cambio muy fuerte de Colombia a principios de este siglo. Colombia era un país muy alineado antes con el grupo de los 77 en relación con las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y en negar en forma muy rotunda la cuestión de los compromisos voluntarios, digamos, era una posición bastante dura. Estados Unidos le torció el pescuezo a todo el mundo y los metió en este cuento de los compromisos voluntarios, que esa es la historia, ¿no? Que eso era lo que Estados Unidos estaba buscando desde el día cero de la convención, que es muy interesante.
Entonces, el tema de los compromisos voluntarios es un triunfo de Estados Unidos monumental. No es propiamente la invención de unos países, no, Estados Unidos. Recuerdo muy bien cuando Clinton visitó al presidente Nemen, cuando iba a hacer la COP en Buenos Aires, y en una reunión Clinton le sacó al presidente Nemen los compromisos voluntarios, cuando ningún país de América Latina le jalaba eso, era un escándalo, además. Y se lo sacó, y casi el presidente de la COP, que era Estrada, tuvo que renunciar, casi que renuncia, porque dijo, esto no se consultó con el equipo negociador de Argentina. El presidente Nemen de una vez dijo, nos vamos con los compromisos voluntarios, y en su momento fue un escándalo. Ahora yo tengo mi propia interpretación de por qué Colombia cambió de posición. Yo creo que el Plan Colombia. No he podido ratificarlo, pero yo veo que coincide con la ayuda masiva norteamericana del Plan Colombia. Ahí cambia la posición Colombia. Entonces yo creo que no es gratuito. Yo creo que eso fue una cosa del alto gobierno, que el embajador seguramente lo habló con el gobierno y dijo, nosotros no aceptamos que ustedes sigan en el cuento radical de criticarnos, etcétera, etcétera. Y Colombia entonces entró en una posición conciliadora. Esa es mi hipótesis, lo que pasa es que es muy difícil probarla. Pero yo creo, cuando veo lo que pasó con Clinton, digamos, el presidente le sacó la cuestión voluntaria al presidente de Argentina. Eso se hace a ese nivel. Después, en este caso, se supo, que yo creo que fue un error, en el caso de Argentina, diplomático. Normalmente eso no se sabe, porque es una invitación del embajador, una visita del embajador al presidente diciéndole, bueno, aquí estamos dándoles $1.000 millones al año, ¿cómo así que ustedes siguen allá dando lora con unos temas? Entonces eso yo creo que tiene que ver con eso, y quiero tratar de probarlo, no, porque coincide mucho en el tiempo. Gracias, Manuel. Jimena también quería dar unas palabras y ya seguimos con las intervenciones del público. No, yo quería pues un poco comentar sobre la observación que hizo Pablo. Me parece que hay algunos elementos que sería importante fortalecer, porque yo creo que esta publicación debe ser una publicación dinámica, o sea, tenemos que sacar nuevas publicaciones profundizando sobre ciertos temas, y es también como el rol que juegan los diferentes grupos de la negociación. O sea, en América Latina yo estaba pues acompañando el proceso, digamos, trabajando con la delegación de WLF con los países de América Latina, es entender claramente las diferentes posiciones de los grupos de negociación. Tenemos los países ALBA, entender mucho más cómo es la posición de Colombia en el marco del G77, hablamos de ILAC, pero entender esos diferentes grupos y cómo no es como decir que un grupo es bueno, un grupo es malo, sino que hay diferentes propuestas que han logrado que se movilicen ciertos temas dentro del acuerdo. Por ejemplo, los países de ALBA, yo recuerdo hace un tiempo hablaban mucho del tema del carbon budget, del presupuesto de carbono a nivel global, que son cosas que realmente para WLF es muy importante que estos temas queden dentro del acuerdo, o sea, que realmente hablemos de un tema de que tenemos que incrementar la ambición, que no puede partir únicamente de lo que los países contribuyan individualmente, sino tenemos que tener en cuenta a nivel global, con temas de ambición y equidad, cómo se debe hacer esa repartición. Entonces, pues me parece importante el punto que señalaba Pablo, y pues también el interés que tenemos de poder seguir construyendo a partir de este documento para mostrar más claramente, digamos, el rol que juega también América Latina a través de los diferentes grupos de la negociación. Bueno, muchas gracias, Jimena. Y bienvenida a todas las observaciones, porque entonces después de París vamos a hacer una edición. Por ahí dentro de un año, después de que se haya madurado de París, vamos a hacer una tercera edición, tratando de entender las implicaciones de lo de París. Entonces ahí bienvenidas a todas las observaciones sobre vacíos o preguntas adicionales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Humberto González, sí, soy meteorólogo. Trabajé aquí con el doctor Pablo Leiva en la creación del IDEAN, la Oficina de Pronóstico de Alertas. En este momento dicto meteorología en el programa de la Maestría de Gestión de Riesgo y Desarrollo, y uno de los temas es cambio climático. Pues por supuesto tengo muy poquitas horas. Los alumnos me han pedido mucha literatura al respecto, no tenemos aquí en Colombia, entonces hay que acudir a publicaciones en inglés o en francés. Entonces los felicito por haber sacado este documento que sirve de base de material para los alumnos. Y quería hacer un comentario, y aquí lo ha tocado
de pronto los panelistas, el tema de la educación, ¿sí? Es una lástima que hoy en día no conozcamos los conceptos básicos, tiempo, clima, cambio climático, ¿no?, que ustedes tratan de exponer. A mí me gustaría de pronto en la próxima edición que hicieran más hincapié qué es un pronóstico climático, qué es una predicción climática. Aquí en Colombia los medios de comunicación se confunden. ¿Qué es clima? ¿Qué es clima para hoy? Eso no está visto bien. En un país desarrollado no dicen cuál es el clima para hoy, cuál es el estado del tiempo para hoy. Y otra cosa es lo de la precisión de los modelos, también la incertidumbre, el grado de incertidumbre, el fenómeno del niño y la niña, que a veces hay una confusión terrible cuando son fenómenos periódicos que son más naturales que inducidos por el cambio climático, ¿sí? Entonces, esa educación es necesaria no solamente a nivel de estudiantes pequeños, de las nuevas generaciones de nuestros hijos, ¿sí?, sino también de la gente de arriba, ¿sí? Ahorita que estamos a puertas de una crisis energética, una cantidad de gente que no tiene todos los conceptos de cómo fluctúa el clima y cómo el clima está pasando de ser un aspecto científico, digamos. Yo como meteorólogo nunca me imaginé hace 30 años que íbamos a tener que hablar este tema con economistas. Y ustedes lo plantean en el libro también, el modelo económico, ¿sí?, que de pronto haya que cambiarlo, ajustarlo, no sé, los humanos, como se ha dicho aquí, ya tenemos esto que la tierra ya se nos acaba, los recursos se nos acaban, ¿sí?, y entonces el modelo de producción y de consumo de pronto tengamos que cambiarlo. Eso toca, digamos, en próximas ediciones mejorarlo, pero yo les agradezco que ya tengamos esa publicación para consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros es fundamental el rol de los educadores y gracias por estos consejos. Después, al final, nos encantaría tener sus datos para estas recomendaciones que creemos que son muy pertinentes. Ya doy la palabra, lo que pasa es que atrás había la palabra desde el comienzo. ¿Para sí. quién? A él, sí, gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Edison Uribe, yo soy docente de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pues mi inquietud es, acogiendo, aparte del doctor Pablo, es de verdad cuál va a ser el compromiso. Pienso que el libro debió haber abordado ese tema, cuál va a ser el compromiso de nosotros con respecto a lo que tiene que ver con el aprovechamiento pues, del recurso carbón mineral, máxime pues que nuestro país es uno de los países pues más ricos en este recurso, máximo que está pues casi como satanizado como uno de los generadores de los gases de efecto invernadero. Me parece que en ese componente pues nosotros debemos de ir con una posición muy clara hasta dónde nos podemos comprometer como país, ¿sí? El no aprovechar este recurso, máxime pues que somos uno de los ricos, uno de los países pues, con una gran abundancia. Y en ese sentido, pues nuestro país ya acaba de lo que nos está pasando, pues el incremento de las tarifas del servicio de energía, pues específicamente de no saber aprovechar, ¿sí?, este recurso que lo tenemos casi en todo el subsuelo, no más. Muchas gracias. Definitivamente el tema de la industria del carbón es un debate que se tiene que dar pues, con estas proyecciones. Buenas tardes, creo ya. Yo soy Alfredo Hernández, empresario. No conozco el tema, entonces creo que estoy rodeado por expertos por lo que he oído. Y me gustaría saber si en el libro o si alguien quisiera contestar. He oído muchas cosas como negativas, que seguramente son ciertas y por eso las dicen. ¿Hay algo positivo, digamos, en estas últimas décadas, ya que, digamos, yo conozco Kioto por otras razones, pero ustedes lo relacionan como un punto aparentemente de partida? ¿Ha habido cosas positivas, digamos, en estas décadas que ustedes puedan resaltar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, hay muchas cosas positivas, muchas revoluciones que se están dando en este momento. El capítulo 3 específicamente del libro
como saben, el libro está dividido en 4 capítulos grandes, habla específicamente como de todos estos movimientos que se están generando, desde una revolución de energías renovables no convencionales, como estamos, por ejemplo, en este momento en una transición energética y que tecnologías que antes no eran costo competitivas, ahora sí lo son, hasta tecnologías como por ejemplo la iluminación LED, lo que está pasando con la industria automotriz, pero también mencionamos cómo se está fortaleciendo el movimiento climático a nivel global, que cada vez se vuelve más fuerte todo el movimiento de desinversión, donde fondos muy importantes como el Fondo Estatal de Noruega, digamos, ya ha anunciado que va a desinvertir en combustibles fósiles, al igual que lo han hecho muchas universidades, la iglesia y demás. Entonces sí hay esperanza, o sea, no es un mensaje, o sea, queremos por supuesto dar un mensaje realista y responsable, como lo mencionaba Manuel, pero también dar cuenta de que no solo, o sea, en el mundo no es solo lo que pasa en las negociaciones internacionales de cambio climático, que claro que son muy importantes, pero a la vez es un mundo también excluyente y muy técnico. Y afuera de las negociaciones internacionales de cambio climático están sucediendo muchísimas cosas y para el sector empresarial este tema es clave. Cada vez hay empresas que están liderando este tema, que tienen metas, como lo mencionaba Manuel, de abastecerse 100% de energía renovable, de reducir sus emisiones, de volverse eficiente energéticamente, y no por filantropía, sino porque realmente cambiar su ADN corporativo es vital para ser rentable y ser competitivo en este momento y en el futuro. Entonces sí, pues te invito a que pues puedas explorar todo eso, y cualquier duda que tengas, nosotros igual estamos abiertos a poder discutir esto más adelante. Creo que Manuel tiene acá un comentario. Que básicamente, digamos, en el libro nosotros sí adoptamos una posición. Es que claro que hay muchas cosas positivas andando, pero que eso es absolutamente insuficiente. Que esa es la tragedia que estamos. Porque, digamos, los más optimistas, que es Cristiana Figueres, que es la secretaria de la COP, que es el súper optimismo, dice con todos los compromisos de los países, vamos a 2.7 grados centígrados. Los científicos dicen que no debíamos haber pasado de 1.5 grados centígrados. 2 grados centígrados es una negociación política, no es científica. Entonces ya estamos ya en los efectos del cambio climático porque se pasó el umbral. Aparentemente ya lo pasamos, de acuerdo al conocimiento científico. 2 grados es una negociación política, no tiene nada que ver con la ciencia. Eso fue una cosa que tiene una historia muy interesante. Entonces, digamos, la posición en el libro muy fuerte es que estamos muy lejos. Entonces puede haber pasado todo lo positivo del mundo, pero todo lo positivo del mundo está lejos. Se está hablando claramente, digamos, yo estoy con los más realistas, vamos hacia 4 o 5 grados centígrados hacia el final del siglo, tal como con todas las cosas positivas que están pasando. Entonces, que es muy grave. Ya en estos días, para no quedarnos en los ambientalistas, yo soy un ambientalista, leí con mucho interés una entrevista que le hicieron al dueño de Microsoft, ¿no? a Gates. Y él sin más dice, mire, yo vivo escandalizado por la ineptitud de los gobiernos y la ineptitud del cambio de la empresa privada frente al cambio climático. Es una tragedia, dice él, lo que está viviendo el mundo. Y yo como empresario digo, inepto el sector privado, no ha tomado los riesgos que tenía que haber tomado en innovación, se va por ese lado. Tenían que haber tomado unos riesgos para innovar, no lo han hecho, y los gobiernos igualmente se han quedado atrás. Y es toda una entrevista en The Atlantic bastante fascinante, en la cual condena él como líder del sector privado mundial, o el tipo más rico del mundo, dice, qué pena colegas, pero lo hemos hecho muy mal. Entonces digamos, yo creo, claro, el problema es el que dice Manuel, yo creo que Manuel lo dice muy claro. Siempre hay en todas estas, de París vamos a salir con una mentira, que es que se tuvo éxito. Y eso es lo más grave que puede pasar. Y lo que pasa es que no vamos a tener éxito, infortunadamente.